Buenos días, queridos hermanos y oyentes. Hoy es domingo 5 de junio de 2020. Vamos a estar estudiando la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Vamos a orar. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Te alabamos y glorificamos, Señor, en este tiempo que nos has regalado, Padre, para tratar los asuntos, Señor, tuyos, tus decretos, toda tu doctrina, Padre. Danos sabiduría, Señor, para comprender y hablar lo que vamos a hacer. Señor, que sea de una manera clara, precisa, sin distorsión. Y a los que nos oyen, Padre, hable de sus mentes, sus corazones, que el Espíritu Santo esté, Señor, dentro de ellos, presto para alimentarse, Señor, de tus estudios, Señor, de tus enseñanzas, Padre. Bendito sea tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hacer lo que es la introducción de lo que es la confesión de fe de 1689 de Londres. ¿Y qué es una declaración de fe? Sería la primera pregunta. Una declaración de fe es un conjunto de enseñanzas doctrinales ordenadas, sustentadas en la Biblia, que se enseñan en nuestra iglesia local. Nos ayuda a estudiar la Biblia de cada tema en qué creemos. Eso es por si alguna controversia o algo, ¿verdad? Entonces está un poco más explicado cada artículo. ¿Y por qué no enseñan las confesiones de fe hoy día en las iglesias? Bueno, porque ya hay más libertad de culto en nuestros países y los gobiernos han sido más flexibles en cuestiones de religión, porque se han ya separado el gobierno y del gobierno civil, lo que es el gobierno de la iglesia. Al haber separación, las persecuciones a la iglesia han disminuido. En tiempo histórico, cuando la iglesia era perseguida por su doctrina, se enseñaba en las iglesias la confesión en lo que creían. Así el Estado evaluaba si la doctrina era aceptable y no lo perseguían. Sin embargo, sabemos que todavía hay muchos países que persiguen la iglesia de Cristo por no haber libertad de culto. Vamos a ver el contexto histórico de la iglesia cristiana. Empieza con la muerte y resurrección de Cristo desde el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, hasta el día de hoy. Han pasado muchas batallas de persecución. Los primeros mártires fueron los apóstoles en el siglo I hasta el siglo III. En el tiempo también vino la Santa Inquisición, también vienen los reformadores y los pre-reformadores. Todos ellos fueron pues muertos. En el año 313 después de Cristo, el Imperio Romano instituye el cristianismo con el rey Constantino. Y no era porque él era un verdadero cristiano, sino él era un pagano. Reconocer la religión cristiana como oficial del imperio tenía intenciones políticas. Creía que unificando la cristiandad pensaba unificar el Imperio Romano políticamente, pero eso nunca sucedió. 400 años de fundación de la Iglesia Católica Apostólica Romana, se crean los dogmas, no había escritura al alcance de los cristianos, solo
para los sacerdotes en pergamino. Era fácil de engañar a los que asistían a la iglesia. El gobierno de la iglesia cogobernaba con el Estado. Del año 1184 al 1500, el público empieza a cuestionar las enseñanzas, o sea, el público que iba a las iglesias. En el año 1184, un grupo llamado los valdenses y los cátaros critican la iglesia católica romana, que se había convertido en religión principal del Sacro Imperio Romano, por la forma que ordenaban y adoraban a Dios, por la vida ostentosa que vivían los líderes espirituales. El Papa Lucio III promulgó la Ad Aboledam, aquella constitución puso los cimientos de la futura Inquisición, pues establecía que las autoridades eclesiásticas tenían la potestad de perseguir a los enemigos de la iglesia y de volverle al camino correcto. Nacen los primeros reformadores. Pedro Baldo, 1170 a 1205. Le llamaron los seguidores de los pobres de Lyon. Esos fueron sus seguidores y eran los valdenses. John Wycliffe, 1320 a 1384, en Inglaterra. John Huss, 1370 a 1415, fue quemado en la hoguera. Girolamo Savonarola, 1452 a 1498, en Italia, quemado en la hoguera. Todos estos cuatro fueron pre-reformadores y eran los que ya estaban viendo. Estos cuatro reformadores rechazaban la inmoralidad de la iglesia, el abuso del Papa, el clero, la doctrina de las indulgencias. Sostenían la supremacía de las escrituras. Todos ellos fueron excomulgados. Estos cuatro pre-reformadores fueron los influenciadores del primer reformador, Martín Lutero. El 31 de octubre de 1517, monje agustino clava las 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania. Este fraile, llamado Martín Lutero, en contra de la Iglesia Católica Romana. Sin saberlo, estaba iniciando una nueva etapa en la historia en general y en la Iglesia en particular. El grito de la Reforma era: el justo por la fe vivirá. Dar la finalización con las ceremonias, las buenas obras, los méritos, los sacramentos y todo un sistema de salvación que se había elaborado lentamente, convirtiéndose en un oscuro velo que ocultaba la sencillez y la eficacia del Evangelio. El redescubrimiento de la gracia de Dios como sola fuente de salvación, de la fe en Cristo como único medio de obtenerla y de la Escritura como autoridad final para el cristiano, para la gloria de Dios. Serán los 5 pilares de este movimiento conocido como la Reforma. Sola fide, sola gracia, sola scripture, solo Christus, solo Deo gloria. Lejos de ser un movimiento rígido, la Reforma quiere un amplio abanico de manifestaciones, unas más
conservadoras y otras más radicales. Desde Erasmo, que abogaba por una reforma moral de la Iglesia Católica, pero sin llegar a una ruptura, hasta los grupos más extremistas que promovían la ruptura con cualquier institución humana, autoridades y gobiernos incluidos. La contestación de la Iglesia romana vino por medio del movimiento conocido como Contrarreforma, que cristalizó en el Concilio de Trento, 1545 a 1563, en el cual quedaron fijadas las posiciones doctrinales de esa iglesia o la Iglesia Católica Romana en los asuntos de la reforma que había planteado, especialmente en lo que se refiere a la salvación y la forma de recibirla. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 y murió el 18 de febrero de 1546. Le siguió el otro reformador Calvino, Juan Calvino, 10 de julio de 1509 al 27 de mayo de 1564 en Nyon, Francia. Fue el movimiento grande en todo el mundo en la iglesia, que tuvo los 5 puntos calvinistas. En el año 1526 a 1545 se traduce la Biblia en Alemania por los hermanos Wittenberg. Después de la Reforma se dividen en varios grupos. Tenemos que la Iglesia Luterana, que fue en Alemania en 1517. Tenemos los puritanos calvinistas y tenemos la anglicana. La Iglesia de Inglaterra no se somete más al Papa, pero se une con el Estado y empieza con la misma actitud de la Católica Romana, a perseguir a los que no se someten a ellos en todo. Hicieron la confesión de 1530 de Augsburgo. Se reúnen y se la presentan al rey Carlos V, la cual acepta y empieza a perseguir a los cristianos, matándolos y quemándolos vivos. Se desviaron de la adoración y disciplina. Crearon el Código de Clarendon, es el nombre que se le dio a 4 leyes aprobadas entre 1561 y 1665 por el primer parlamento con mayoría anglicana del reinado de Carlos II de Inglaterra. Recibió esa denominación por haber sido promovido por Edward Hyde, primer conde de Clarendon y secretario regio desde 1660 hasta 1667. Las leyes que componen el Código de Clarendon fueron sancionadas para finalizar el poder de la Iglesia anglicana sobre los inconformistas puritanos que habían dominado anteriormente a la vida política. La Iglesia presbiteriana se conformó con la Confesión de Fe de Westminster de 1647. La mayoría de los representantes en la asamblea reunidos en 1643 eran presbiterianos puritanos de las iglesias de Escocia, de Inglaterra y de varios lugares. La Confesión de Fe de Westminster llegó a ser el credo protestante más importante de la época de la Reforma. La declaración está saturada de la teología bíblica reformada clásica, con énfasis de relaciones del pacto entre Dios y el hombre. Mantienen el gobierno de la Iglesia de asamblea de representantes de ancianos, sínodos, y había un presbítero que pastoreaba, supervisaba las iglesias, cada iglesia.
En cuanto al bautismo, conservaban el bautismo infantil, en concordancia con el concepto de pacto de la herencia cristiana. Sostenía que Dios con frecuencia salva a familias enteras y que el infante es considerado parte del pacto a través de sus padres creyentes, mientras no pruebe lo contrario por medio de sus decisiones relacionadas con su estilo de vida. El contexto histórico de los bautistas. A principios del siglo XVII, en 1633, en Inglaterra comenzó a desarrollarse un grupo de iglesias con prácticas e ideas diferentes de la Iglesia del Estado. Estos hermanos eran miembros de una congregación independiente formada por separatistas británicos que habían salido de la Iglesia estatal. Por no aceptar el bautismo de infantes de forma amistosa, decidieron dejar la congregación y comenzaron otra que fue liderada por el pastor John Spilsbury. Ellos fueron los bautistas particulares. No tenían ninguna relación con la Iglesia de Inglaterra. Discrepaban abiertamente, aunque también con cautela, de la forma de religión del Estado. Así, aunque eran pocos en número, comenzaron a hacerse notar. Las iglesias bautistas comenzaron a crecer y a despertar en mayor interés de parte del exterior. Sus creencias y prácticas eran observadas y realizadas por algunos miembros de la iglesia anglicana y otros separatistas que también habían dejado el anglicanismo. Después del surgimiento de muchos rumores que incluían algunas congregaciones bautistas en Londres, rápidamente pasarían a ser identificadas y confundidas con los anabaptistas. Estos eran considerados enemigos del Estado, contrarios a la ley y no eran tolerantes en Inglaterra. Un gran tumulto con resultado de muchas muertes había ocurrido en un país vecino, Alemania. Los anabaptistas fueron acusados de ser los responsables de este hecho. Los bautistas, por tener prácticas semejantes a las de los anabaptistas, los primeros bautistas fueron confundidos con los anabaptistas en Inglaterra. Sin embargo, estas congregaciones bautistas, diferentes a los anabaptistas, defendían una teología calvinista. Por eso eran también denominados como bautistas particulares. La clasificación de particular era necesaria no solo para demostrar el tipo de teología calvinista que ellos defendían, sino para distinguirlos de otros grupos de bautistas ingleses, denominados bautistas generales. Estos últimos habían regresado a Ámsterdam liderados por Thomas Helwys. Mientras que los anabaptistas negaban el pecado original, los bautistas particulares se alejaron de ese pensamiento. Creían en la depravación total de todos los seres humanos, en la elección incondicional, libre de cualquier fe prevista o buena obra, en la redención particular, solamente para los elegidos. No creían en tipos de muerte expiatoria en favor de toda la humanidad y tampoco una idea de muerte para tornar posible el crear una posibilidad de salvación para todos los hombres, en la perseverancia de todos los elegidos y en la gracia irresistible sobre todos los elegidos. Tenían en alta estima una fuerte teología pactual. Estos rangos doctrinales los distanciaba de los anabaptistas y los acercaba a los separatistas puritanos.
En 1642 fue publicado un texto bastante sospechoso donde el pueblo de Inglaterra era llamado a permanecer en alerta. Este texto de 9 páginas recordaba todos los incidentes que ocurrieron en Münster, Alemania, donde los anabatistas provocaron un gran tumulto. El texto anónimo tenía la siguiente título: un aviso para la Inglaterra, especialmente para Londres. La famosa historia de los anabatistas, sus predicaciones y prácticas salvajes en Alemania. Obviamente, aunque sutil el texto, era una advertencia para el pueblo inglés. Tuvieron precaución de los bautistas, pues creían estar delante de otro movimiento anabatista. Había un temor de que la revuelta, que terminó en gran tumulto provocado por los anabatistas en Alemania, se repitiera en Inglaterra. Entonces esto crea y va a dar la idea de crear una confesión de fe para que ellos no fuesen confundidos, y por eso que surgen estas confesiones de fe, para identificarse como iglesia, cuáles son sus creencias. Entonces, las 7 iglesias bautistas de Londres comenzaron a percibir que los rumores sobre ellos se esparcían y que la ciudad ya se estaba alborotando con la idea que ellos eran anabatistas y que el horror que aconteció en Münster se repitiese en Londres. Había tergiversación y malos entendidos en relación al grupo de iglesias bautistas. Sus creencias eran erróneamente presentadas por sus opositores. Sus prácticas también eran rechazadas y muchos los consideraban desafiantes. Eran muchas veces confundidos con los bautistas generales y no eran distinguidos de ellos. Sin embargo, los bautistas particulares tenían muy poco en común con los anabatistas y con los bautistas generales, con quien eran identificados. Aunque hubiese una fuerte semejanza en el principio del bautismo, que era lo único que los unía, tenían en cuenta que los bautistas ingleses, así como los anabatistas, solo bautizaban a adultos que profesaban su fe en Cristo. Sus diferencias eran mucho mayores. Los bautistas particulares ya hacían, en el año 1641, practicaban la inmersión completa en el bautismo, mientras que los anabatistas y los bautistas generales simplemente derramaban un poco de agua sobre la cabeza de las personas bautizadas, lo cual era llamado aspersión. En cuanto a esa nueva forma de bautismo, leemos que en la década de 1640 varios miembros de esta congregación llegarían a la convicción de que el bautismo por aspersión, administrado tanto para adultos como para niños, no era de forma de bautismo practicado por los apóstoles. Ellos sustentaban el bautismo de creyentes por inmersión. Lo que causaba extrañeza en los ingleses era exactamente la negación del paidobautismo, ampliamente practicado por todos en aquel momento. Cualquier grupo que refutase el bautismo de niños era tachado rápidamente de hereje o de anabatista. Era extremadamente necesario para los bautistas tomar esta actitud. Los bautistas eran ciudadanos honestos que procuraban cumplir con todas sus obligaciones civiles. Sin embargo, cada vez que ellos eran vistos como anabatistas, que estaban prestos a provocar un tumulto en Londres, la literatura que circulaba en Londres los trataba de anabatistas y los predicadores también los acusaban. Fue debido a estos acontecimientos y también debido a la
comprensión y tergiversación de los ingleses en cuanto a sus puntos de vista doctrinales y sociales, que en el inicio del movimiento bautista inglés fue necesario que estas pocas congregaciones crearan una confesión de fe que sirve de defensa contra las acusaciones de los cuales eran lanzados. Aunque un modo de bautizar fuese diferente de aquel practicado por la Iglesia de los Inglaterra, y además de esto negaran el bautismo de infantes, las diferencias doctrinales eran muy pequeñas. La confesión que se creería, además de ser un documento oficial de los bautistas particulares, y en este sentido un documento particular, era también, por otro lado, un documento abierto a toda la sociedad inglesa y por interesados. Fue por eso que se creó la primera confesión bautista de Londres de 1644. En 1644, creada la primera confesión del bautista de Londres. John Spurgeon, William Kiffin y Hazen Conley, Knollys, entre otros, redactaron una confesión donde ellos declaraban sus creencias y la de sus congregaciones. Un total de 15 pastores bautistas particulares participaron en la elaboración de este documento. La confesión tenía el propósito explícito de acabar con la confusión provocada por los ingleses, los cuales acusaban a ser los anabatistas. En la portada tenemos un título que decía: La confesión de fe de 7 congregaciones o iglesias de Cristo en Londres, que son comúnmente, aunque injustamente, llamadas anabatistas. La confesión probaba, dentro de otras cosas, que los bautistas tenían una base firme y sólida que se asemejaba mucho con la posición de los puritanos y las iglesias de Londres. La confesión de fe de Bautista 1644 consta de 53 artículos ricamente expuestos en un lenguaje claro que evita dejar algún lugar dudas. Después de esto tenemos entonces que esta confesión, pues hubieron varias revisadas en 1651 y 1652, sucesivamente. Sin embargo, para el año 1658 se hizo la Declaración de Savoy, viene siendo como una segunda de los bautistas. Muchos cristianos en esta de Savoy, muchos cristianos evangélicos conservadores consideraban que la confesión de Westminster era una afirmación correcta de la fe según las Escrituras, pero no coincidían con las afirmaciones sobre el gobierno de la Iglesia y el bautismo. Estos formaron dos grupos, los congregacionistas y los bautistas. El 29 de septiembre de 1658 se reunió en el Palacio de Savoy, en Londres, una asamblea de líderes congregacionalistas. El sínodo, concilio o grupo de pastores adoptó una declaración de fe y orden observados practicados en las iglesias congregacionalistas. Declaración de Savoy de 1658. Esta declaración está basada mayormente en la Confesión de Westminster. La Declaración de Savoy incluía una sección sobre la institución de iglesia y el orden establecido en ella por Jesucristo. Defendían la forma congregacional del gobierno de la iglesia. Posteriormente, en el año 1677, nuevamente, pues, sale la Confesión Bautista de Londres de 1677. Y básicamente decían que, en el resumen,
ellos hablaban, llegamos a una conclusión de que era necesario declararnos más plena y decididamente, y no encontrando efecto en este sentido en la adoptada por la Asamblea de Westminster y después de ello por los congregacionalistas, llegamos a la conclusión que sería mejor retener el mismo orden en nuestra presente declaración, mayormente sin ninguna variación en los términos, haciendo uso de las mismas palabras de ambos. En esto hicimos para convencer a todos los que no tenemos ningún deseo de dificultar la religión con palabras nuevas, sino de esta manera dar nuestro pronto consentimiento a las palabras sanas que han sido usadas por otros antes que nosotros. En aquellas cosas en las que diferimos con otros, nos hemos expresado con toda calidez y sencillez. Nuestro propósito dista de querer crear polémica en todo lo que hemos hecho en cuestión. O sea, en otras palabras, se usó pues la misma confesión de Westminster y parte de la Savoy. En el año 1689, que es la que nos compete ahora mismo en el estudio, tenemos la Confesión de Fe de Londres de 1689. Guillermo y María subieron al trono de Inglaterra en 1689. El 24 de mayo de ese año se promulgó la ley de tolerancia. A los 2 meses, varios pastores londinenses pidieron una reunión general de los bautistas procedentes de Inglaterra y de Gales. Se reunieron en Londres representantes de 107 congregaciones. Desde el 3 al 12 de septiembre adoptaron la Confesión de Londres de 1677 con algunas importantes correcciones. Una de las razones del crecimiento de las congregaciones bautistas eran las características particulares del movimiento. Los bautistas no reconocían los sacramentos como tales, como los reconocían los anglicanos y los católicos romanos. Creían en 2 ordenanzas, la cena del Señor y el bautismo de los que profesaban ser creyentes. Los primeros bautistas preferían ser bautizados por inmersión en aguas vivas, agua que corrían en un río o arroyo. En el gobierno eclesiástico bautista, la congregación tenía completa autoridad. Podían llamar a su pastor y despedirlo. No había obispo ni superintendente en la estructura bautista. Ningún grupo tenía poder gubernamental sobre otras congregaciones individuales. En resumen, pues las interpretaciones de la fe cristiana evangélica, tal como lo proclaman las escrituras, fueron presentadas en la Confesión de Westminster de 1647. Se realizaron actualizaciones, 1 para el gobierno eclesiástico congregacional en la Declaración de Savoy de 1658 y 2 para el bautismo del creyente en la Primera Confesión de Londres de 1677. El mensaje principal de la Confesión de Westminster fue nuevamente preservada en la Confesión de Fe de Londres de 1689, que incorporó las revisiones menores tanto de la Declaración de Savoy y la Primera Confesión de Londres. La presente Confesión Bautista de Londres de 1689 ha pasado la prueba del tiempo y ha llegado a ser una de las afirmaciones más importantes de la fe evangélica en la historia de la Iglesia. Es utilizada en la actualidad en miles de congregaciones alrededor del mundo.
así como también en Estados Unidos y en todas partes. Así que vemos por qué son las confesiones. Pues había persecución, pero tenemos que dejar muy claro, la confesión, los credos, los catecismos nos ayudan al estudio de las escrituras de una manera o forma ordenada según los temas doctrinales, sustentados en las mismas escrituras. Todas estas doctrinas han sido de controversia anteriormente, y por eso que el Señor ha usado a estos teólogos iniciales de los siglos primeros para delibrar todas estas controversias que existían y defenderlas. Ahora es nuestro tiempo para hacer ese mismo trabajo, compartiendo estas enseñanzas, para que el Espíritu Santo haga la obra salvadora por medio de Jesucristo, para la gloria de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta lo que dice 2 Timoteo 3. Vamos a leer del 15 al 17. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por medio y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, hermanos, todo lo que hemos hablado de la historia se resume en que la autoridad máxima nuestra es la Biblia. Para el próximo domingo, entonces, vamos a empezar con el primer capítulo. Así que los invitamos pues que estén presentes y búsquense su confesión de fe del Bautista de Londres 1689 para darle seguimiento. Vamos a orar. Bendito Señor, alabado sea tu nombre. Te pedimos tu gracia para todos los hermanos y oyentes que están en sus hogares reunidos con el propósito de adorarte con el estudio. Padre, te pedimos misericordia por cada uno de ellos en estos tiempos difíciles de persecución, de la crisis, Padre. Confórtalo. Dale, Señor, la fragancia tuya del Espíritu Santo. Padre Santo, para que se sientan protegidos, Señor. En ti confiamos eternamente y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.